Kotar Wakasis, cuyo nombre en ugarítico se escribe y se romaniza como Karu Wasisu, es una de las figuras más fascinantes de la mitología ugarítica. Conocido también simplemente como Kotar o, en ocasiones, como Ashinu, este dios era venerado como un maestro artesano, capaz de desempeñar múltiples roles. Su talento abarcaba desde la arquitectura y la herrería hasta la música y la magia, convirtiéndolo en un personaje clave en diversos relatos mitológicos. Algunos estudiosos han sugerido que su nombre podría referirse en realidad a dos deidades fusionadas en una sola, Kotar y Casis. La presencia de Kotar Wakasis está ampliamente documentada en textos rituales, donde incluso aparecen nombres teofóricos que lo invocan. Se creía que su morada estaba en Menfis y Caftor, dos lugares que podrían simbolizar las rutas comerciales de artesanos y recursos en la última etapa de la Edad del Bronce. Además, su figura es recurrente en varios mitos ugaríticos, donde desempeña un papel fundamental gracias a sus habilidades. Uno de los relatos más conocidos en los que interviene es el ciclo de Baal. En un primer momento, el dios supremo solicita su ayuda para construir un templo para Yam, el dios del mar. Posteriormente, cuando Baal entra en conflicto con Yam, Kotar Wakasis le proporciona armas con las que el dios de la tormenta logra imponerse. Su destreza no solo se limita a la forja de armas, sino también a la elaboración de regalos, como los que prepara para Tirat, diosa cuyo favor Baal necesita. Más adelante, cuando Baal consigue su propio palacio, es Kotar quien se encarga de su construcción. También aparece en el himno a Zapas, que cierra este ciclo mitológico. Otro mito en el que deja su huella es la epopeya de Akkad, donde forja el arco del héroe protagonista, una obra maestra digna de un dios artesano. Su influencia, aunque más limitada, también llegó a Egipto, donde se le relacionó con la construcción de templos. Algunos investigadores han propuesto que el nombre Keserti podría referirse a una variante egipcia de Kotar Wakasis o a un dios con características similares. De hecho, se ha debatido sobre una posible conexión entre él y el dios egipcio Ta, también asociado con la creación y la artesanía. La figura de Kotar Wakasis parece haber evolucionado con el tiempo, y en la tradición fenicia pudo haber adoptado la forma de Chauce, un personaje mencionado por Filón de Biblas. Aunque Filón lo presenta como un simple mortal, esto podría deberse a su interpretación ebemerista, es decir, su tendencia a reinterpretar antiguas divinidades como figuras históricas. En la historia fenicia, Chauce aparece como el inventor de numerosas artes y oficios, lo que refuerza la idea de que se trata de una versión posterior del dios ugarítico. Su nombre también aparece en la cosmogonía de Mochos, citada en la obra de Principis de Damasio. Existen algunas referencias inciertas que podrían estar relacionadas con Kotar Wakasis. Entre ellas, se encuentra la mención de una divinidad llamada Baal Malaje en un tratado neoasirio con la ciudad de Tiro, así como ciertos pasajes de la Biblia hebrea cuya interpretación en relación con este dios no ha sido aceptada de manera unánime. El nombre de Kotar Wakasis, que en ugarítico se escribe KRWSS y se vocaliza como Karu Wasisu, encierra un significado especial. Su traducción básica es hábil y sabio, aunque algunos expertos sugieren que podría tratarse de una endíadis, es decir, una expresión que combina dos términos para reforzar un mismo concepto, en este caso, sabio artesano. Este tipo de nombres binomials es común en los textos ugaríticos y suele representar una combinación entre el nombre principal de una deidad y su epíteto. Ejemplos similares son Nikkal Waib o los dioses gemelos Siahar y Siarim. En algunos casos, la combinación podría referirse a dos deidades estrechamente relacionadas, como ocurre con Gupan y Ugar. En el caso de Kotar Wakasis, aunque se ha registrado la forma corta Kotar, el segundo elemento del nombre, Casis, nunca aparece solo. Según el investigador Alfonso Archi, el uso del nombre binomial de Kotar Wakasis se encuentra principalmente en mitos ugaríticos, aunque también se ha identificado en una oración ritual. En escritura cuneiforme silábica, su nombre podía representarse con el logograma de A, un procedimiento similar al utilizado en Mesopotamia para referirse a deidades locales con funciones equivalentes. El origen del nombre Kotar proviene de la raíz semítica kr, que significa ser hábil o lograr, una palabra que aparece en lenguas semíticas occidentales y también en acadio. Algunos estudiosos han propuesto que una forma primitiva de este nombre, de Kaalu,
ya estaba presente en textos de Ebla, lo que indicaría su culto en Siria desde finales del tercer milenio a.C. Archie argumenta que Qotar no aparece en los registros de Ebla y que el nombre similar encontrado en esos textos en realidad correspondería a Dega-Ru, una deidad mencionada más tarde en fuentes de Emar. El nombre de Qotarat, un grupo de diosas parteras veneradas en Emar, Mari y Ugarit, tiene un vínculo etimológico con Qotar, lo que sugiere una conexión en su papel como deidad relacionada con la creación y el nacimiento. Además, en ugarítico, el término MKR hacía referencia al trabajo especializado y se ha comparado con el concepto griego de Dédalas, que describía obras de arte intrincadas. En acadio, la palabra relacionada es karu, que significa reparar o lograr. Se ha sugerido que el segundo elemento del nombre, Casis, podría derivar de un epíteto acadio del dios Ea, As, que significa sabio. Esta palabra habría llegado a Ugarit a través de la influencia hurrita, y con el tiempo, se habría aplicado a una deidad local con habilidades manuales excepcionales. Otra variante del nombre de Qotar es Ashinu, que podría estar relacionada con el teónimo hurrita de Ea o con el término árabe Ashinun, que significa fácil, y que en este contexto podría traducirse como Abi. En la mitología ugarítica también se menciona a Aigisi, una deidad carpintera que en el pasado algunos investigadores identificaron con Qotar Waqasis. Jan Ugairol fue uno de los primeros en sostener esta teoría, pero estudios más recientes sugieren que Aigisi era una figura distinta, posiblemente un heraldo divino. Otros especialistas siguen considerando a Aigisi como una deidad carpintera independiente, aunque con similitudes con Qotar. Al igual que Qotar tenía a las Qotarat como asistentes femeninas, Aigisi también contaba con esposas que eran deidades carpinteras. Por otro lado, algunas teorías han vinculado a Qotar con deidades del mundo greco-fenicio. Carolina López Ruiz ha relacionado su nombre con Citera, el epíteto de Afrodita utilizado desde las primeras epopeyas griegas. Según su hipótesis, en el primer milenio Qotar se habría asociado con la diosa del amor en el ámbito cultural chipriota fenicio. De hecho, en la mitología griega, el nombre de Afrodita Citera la conectaba tradicionalmente con la isla de Citera, lo que podría reflejar esta relación. Esta no es la única conexión con el mundo griego. Ya en 1965, John Perman Brown propuso que Qotar tenía un vínculo con Kiniras, Siniras, el legendario rey sacerdote de Chipre. Esta asociación refuerza la idea de que Qotar, como dios de la artesanía, pudo haber influido en figuras mitológicas mediterráneas relacionadas con el arte, la cultura y la construcción. Qotar Waqasi fue una de las deidades más relevantes en la religión ugarítica, especialmente reconocido como el dios de la artesanía. Su importancia queda reflejada en numerosos textos rituales y nombres teofóricos que lo invocan. En el panteón ugarítico, se le consideraba el arquitecto divino por excelencia, el maestro constructor responsable de erigir los templos de los dioses. Pero su papel no se limitaba únicamente a la arquitectura, también era herrero, músico, adivino e incluso estaba estrechamente vinculado con la magia. En la lista estándar de deidades ugaríticas, Qotar ocupaba el 16º lugar, justo después del monte Safón y antes de Pidrai. En otra enumeración similar, su posición precedía a la del dios Atar. Se cree que estas listas reflejaban el orden en que se realizaban los sacrificios durante los rituales religiosos. Un texto en particular, RS 1001, describe una ceremonia que se prolongaba durante un día y la noche siguiente, en la que Qotar era honrado con la ofrenda de una vaca. Otro documento, RS 24249, detalla sacrificios que se llevaban a cabo durante 2 meses después del equinoccio de invierno e indica que a Qotar se le ofrecían 2 carneros. En la breve oración recogida en RS 24271, cuyo propósito era asegurar el bienestar del peticionario, aparece la forma binomial de su nombre, Qotar Waqasis. Uno de los registros más interesantes sobre Qotar en ugarit es la versión trilingüe de la lista de dioses de Wildner. En ella, se le asocia con divinidades extranjeras de características similares, como Eyan, un dios de origen hurrita relacionado con Ea, y el propio Ea mesopotámico, conocido también como Enki. La presencia de Enki en esta lista parece haber sido producto de una confusión con el nombre de Aya, la esposa del dios solar Utu. Esta confusión pudo haber surgido con la intención de evitar cualquier implicación de que la diosa solar ugarítica, Zapas,
tuviera también una esposa. En los textos ugaríticos, se han identificado al menos 15 individuos cuyos nombres contienen elementos teofóricos que hacen referencia a Qotar. Uno de ellos, KRMLK, Qotar es rey, era platero, lo que sugiere que la asociación con la artesanía no se limitaba al ámbito mitológico, sino que también tenía una influencia en la vida cotidiana. El investigador Wilfred H. Van Solt ha señalado que el nombre del dios aparece en un gran número de nombres personales, pero descarta la posibilidad de que en este contexto sirviera como un sustituto para Qotar Waqasis. Los textos ugaríticos mencionan dos lugares como las moradas de Qotar. El primero de ellos es Memphis, la gran ciudad egipcia conocida en los textos como QKPT o KPT, derivado de WTKPT, casa del Kadeta. Esta relación no es casual, ya que Ta era el dios egipcio de la artesanía y la construcción, por lo que la mitología ugarítica lo consideraba un hogar adecuado para Qotar. En el ciclo de Baal, Memphis es descrita como la tierra de su patrimonio familiar y toda divina. No obstante, algunos estudiosos dudan de que esta referencia haga alusión a la ciudad real y sugieren que podría tratarse de una región mitológica. El segundo lugar mencionado como residencia de Qotar es Captor, KPTR, un nombre que ha sido identificado con la isla de Creta. En otras lenguas semíticas, como el acadio, Captru, y el hebreo bíblico, Captr, el término también hace referencia a Creta, lo que refuerza esta identificación. Dado que ninguna de estas dos ubicaciones se encuentra cerca de Ugarit, algunos investigadores creen que su elección tenía el propósito de enfatizar el carácter extranjero de Qotar entre los dioses. Otra teoría sostiene que estos lugares reflejan las rutas comerciales a través de las cuales circulaban los metales y productos artesanales, consolidando a Qotar como una deidad vinculada al intercambio de bienes y conocimientos técnicos. Existen también indicios de que Qotar pudo haber sido concebido como un dios con un taller en el inframundo. Nicolas Wyatt ha especulado que esta idea podría estar relacionada con su asociación con Captor, ya que Creta se encuentra cerca de la isla volcánica de Santorini. Esto sugiere que la mitología ugarítica podría haber vinculado el talento artesanal de Qotar con el poder de la naturaleza, como el fuego y los volcanes, elementos esenciales en el trabajo metalúrgico. Otro aspecto interesante de Qotar es su posible relación con el mar y la navegación. John Curtis Franklin ha reunido diversas evidencias que sugieren que este dios tenía una dimensión marítima. Esto lo convertiría no solo en un hábil artesano, sino también en una especie de protector de los marineros y navegantes. En uno de los poemas del ciclo de Baal, se menciona un episodio que refuerza esta conexión, aunque su interpretación sigue siendo objeto de debate. Así, Qotar Waqasis emerge como una figura fascinante dentro del panteón ugarítico, combinando habilidades de arquitecto, herrero y mago con una fuerte identidad como dios extranjero. Su relación con Egipto, Creta y el mar sugiere que su culto estaba influenciado por los contactos comerciales y culturales de Ugarit, lo que lo convierte en una deidad clave para entender las interacciones entre las civilizaciones del Mediterráneo oriental en la Edad del Bronce. En el ciclo de Baal, Qotar Waqasis desempeña un papel crucial como artesano divino al servicio de otras deidades. Su primera aparición ocurre cuando recibe la visita de los mensajeros de él, quienes le comunican que el Dios Supremo desea reunirse con él. Tras viajar a su morada, lo saluda con respeto y se postra ante él. Aunque el pasaje está fragmentado, se presume que él le encarga la construcción de un palacio, posiblemente destinado a Iam. Más adelante, Qotar forja y nombra dos armas para Baal, destinadas a su combate contra Iam. La primera, Shagarris, significa que impulse, mientras que la segunda, Ash-Shamarri, combina los términos cualquiera y expulsar. Aunque la primera no logra doblegar a Iam, la segunda permite a Baal obtener la victoria. En otro episodio, los mensajeros de Baal, Wupan y Ugar, visitan a Qotar para solicitarle que prepare regalos para Tirat. Su objetivo es asegurar su apoyo para convencer a él de permitir a Baal construir su propio palacio. Qotar responde de inmediato a la petición y elabora obsequios como un estrado, un trono con escabel, un palanquín o sofá, una mesa y un cuenco o bandeja. Más tarde, el texto confirma que Atirat queda complacida con la calidad de estos objetos. Cuando Baal finalmente obtiene el permiso para construir su palacio, vuelve a recurrir a Qotar, invitándolo a un banquete en un gesto de aprecio. Tras la celebración, le expone su petición,
y Qotar sugiere incluir una ventana en la estructura. Baal rechaza la idea al principio. Escucha, oh poderoso Baal. Entiende, oh jinete de las nubes. ¿No debo instalar una ventana en la casa? ¿Una abertura dentro del palacio? A lo que Baal responde: no instales una ventana en la casa. Una abertura dentro del palacio. El motivo de la negativa de Baal no está del todo claro, aunque se ha especulado que podría estar relacionado con preocupaciones por la seguridad de sus hijas, Pidrai y Talai. Qotar, sin embargo, confía en que Baal reconsiderará su decisión, lo cual finalmente ocurre. Su reacción es de alegría y satisfacción, destacando su carácter benevolente. Qotar Waqasi se rió. Alzó la voz y declaró: en verdad te dije, oh poderoso Baal. ¿Reconsiderarás mi palabra, oh Baal? Con la instalación de la ventana, Baal envía truenos y posiblemente lluvias a través de ella. Se ha sugerido que esta abertura simboliza la forma en que Baal se comunica con el mundo, enviando tormentas a través de los claros en las nubes. Desde un punto de vista narrativo, la resistencia inicial de Baal a la sugerencia de Qotar podría haber sido un recurso para añadir suspenso a la historia, similar a las dificultades que tuvo para obtener el permiso de Etirat para construir su palacio. Qotar Waqasi también es mencionado en un himno a Zapas que cierra el ciclo de Baal. Su relación con la diosa del sol es objeto de debate, con algunos estudiosos interpretando su papel como el de un amigo o conocido, mientras que otros lo ven como un título que lo reconoce como un experto en magia. En este pasaje, se le asigna la tarea de expulsar a Yam y a diversos monstruos marinos, aunque las razones de su inclusión en este fragmento siguen siendo inciertas, al igual que la persistencia de Yam como una amenaza a pesar de haber sido derrotado previamente. En la epopeya de Akkad, Qotar Waqasi visita al rey Danel poco después de que éste recibe la noticia de que tendrá un hijo y le entrega un arco como obsequio. Este regalo despierta los celos de Anat, quien intenta convencer a Akkad para que se lo entregue. Él, sin embargo, le sugiere que acuda directamente a Qotar para que le haga uno propio, lo que provoca la ira de la diosa. Esta confrontación desencadena la muerte de Akkad y la destrucción del arco. En la epopeya de Kirtaa, Qotar Waqasi es mencionado entre las deidades que asisten a un banquete organizado por Kirtaa en honor a la llegada de su esposa, Uraya. Comparte la invitación con Baal, Sharik, Recep y Ramay. En el texto mitológico Orón y la yegua, también conocido como Liberando la Tierra de las Serpientes, Qotar aparece como una de las deidades que Zapas invoca para tratar el veneno de serpiente. Aunque Qotar Waqasi no fue una deidad popular en Egipto como Recep, Anat, Astarte o Baal, existen referencias a su culto. Se le asociaba con la construcción de templos, como lo demuestra el llamado Papiro Qotar de Budapest, un encantamiento en el que se lo invoca para participar en la edificación de un santuario. Aunque la datación exacta del texto es incierta, se considera que no es anterior a la dinastía 18. También se ha identificado una posible referencia a Qotar en un papiro mágico tardío, aunque la ortografía de su nombre es ambigua. Además, el dios egipcio Keserti ha sido relacionado con él. Según Isaac Cornelius, Keserti correspondía a Qotar, aunque su iconografía se asemeja más a la de Recep, con una corona decorada con la cabeza de una gacela. Laszlo Kakosy sugiere que Keserti podría ser una variante egipcia del nombre de Qotar, aunque difiere de la forma usada en el papiro Qotar de Budapest. Keserti es conocido por una estela conservada en el Museo del Cairo, en la que un hombre identificado como el grabador, Woeseti, aparece rezando ante él. Su representación en un trono lo distingue, aunque su iconografía se superpone con la de otros dioses, lo que ha dificultado su identificación. Siguiendo los estudios de William F. Albrecht, también se ha propuesto que Qotar pudo haber sido equiparado con Ta en Egipto. Se supone que Chauce, mencionado en la historia fenicia de Filón de Biblas, es una versión fenicia de Qotar Waqasi. Filón, con su enfoque hebemerista, lo describe como un ser humano en lugar de una deidad, aunque es probable que los seguidores tradicionales de la religión fenicia lo veneraran como un dios, similar a la percepción de Qotar en Ugarit. Ptolomeo menciona un río llamado Chauce, que presumiblemente lleva su nombre. Este caso fue el primer ejemplo en el que una figura conocida solo por la obra de Filón pudo ser correctamente identificada.
Filón describe a Chauce como un descendiente de Ipsuranio, fundador de Tiro. En su relato, usa los nombres Chauce y Hefesto de manera intercambiable, como también lo hace con Cronos y él. Se le atribuye, junto a su hermano anónimo, el descubrimiento del trabajo del hierro. Debido a que los textos ugaríticos datan de la Edad de Bronce, Cotarhuacasis no trabaja con hierro en ellos, sino con oro y plata, metales que no se mencionan entre las habilidades de Chauce. Por su cuenta, Chauce también inventó herramientas de pesca, como el anzuelo, el cebo, el sedal y la balsa. Filón asocia este hecho con el nombre Zeus Meilichius, posiblemente porque ambas deidades eran vistas como benefactoras de la riqueza. Además, se le atribuye la invención de fórmulas mágicas, encantamientos y profecías. En otro pasaje, sus hermanos, cuyos nombres no se mencionan, son descritos como los creadores del ladrillo, lo que podría reflejar el papel de Cotar como arquitecto divino. Alberti Baumgarten sugiere que la asignación de inventos a diferentes miembros de la familia de Chauce pudo deberse a un malentendido de Filón sobre el uso de múltiples nombres para referirse a Cotarhuacasis o a la influencia griega, ya que Hefesto en la tradición ateniense tenía varios hijos que inspiraron a otros artesanos. Cotar comparte múltiples paralelismos con Hefesto, ambos son arquitectos y metalúrgicos expertos y desempeñan un papel similar en sus respectivos panteones. También se han señalado ciertas similitudes entre Cotar y los artesanos bíblicos Bezalel y Aholiab, mencionados en Éxodo 31, 2. Chauce también aparece en la cosmogonía de Mochos, citada en el De Principiis de Damasio. En este relato, se le atribuye la apertura de un huevo cósmico, un acto que podría estar basado en funciones comúnmente asignadas al dios egipcio Ta. William F. Albrecht sugirió que esta historia era un juego de palabras con el nombre de Ta, basado en una supuesta raíz semítica occidental pt, que significa abrir. Los nombres púnicos y neopúnicos que contienen el elemento K y R sugieren que Cotar también fue venerado en la religión púnica. Se ha sugerido una posible conexión entre Zeus Meilichius Chauce, mencionado por Filón de Biblas, y la deidad fenicia Baal-Malaje, aunque esta hipótesis es considerada improbable. Baal-Malaje está documentado en un tratado entre el rey Baal de Tiro y el emperador neoasirio Esarhaddon, fechado en el primer milenio a.C. Richard J. Clifford ha propuesto que Baal-Malaje podría ser un título del dios artesano, aunque reconoce que esta deidad sigue siendo enigmática. Por otro lado, Aaron J. Brody lo interpreta como un aspecto del dios del clima Baal, asociado con la navegación, y rechaza cualquier relación con Cotarhuacasis. En un estudio más reciente, Rieta Sofía Salo concluye que la identidad de Baal-Malaje sigue siendo incierta, ya que no hay evidencia fuera de esta única fuente, y que las posibles conexiones con el mar son especulaciones etimológicas inciertas. No obstante, acepta la posibilidad de que Baal-Malaje fuera una hipóstasis de Baal. Se ha propuesto que Taautos, una figura mencionada en los escritos de Filón, podría derivar de la identificación entre el dios egipcio Tot y Cotarhuacasis. Alberti Baumgarten considera esta teoría inverosímil y sostiene que Taautos proviene directamente de Tot, sin conexión con Cotar. Algunos estudiosos han planteado que tres pasajes de la Biblia hebrea, Ezequiel 3 y 32, Proverbios 31, 19 y Jueces 3, 8,10, podrían contener referencias a Cotarhuacasis. Sin embargo, Denis Pardee descarta esta idea, argumentando que las traducciones convencionales de los dos primeros pasajes son satisfactorias y no requieren enmiendas. También considera poco probable que el nombre Kusanrisataim en Jueces contenga una variante teofórica de Cotar. Por otro lado, se ha sugerido que Bezalel, el artesano mencionado en Éxodo 30, 3, pudo haber sido inspirado por las descripciones de Cotarhuacasis. Tanto el relato bíblico de la construcción del tabernáculo en Éxodo 35 a 36 como la construcción del palacio de Baal en los textos ugaríticos parecen seguir una tradición literaria compartida, basada en una fórmula narrativa específica para la construcción de edificaciones sagradas. En la tradición islámica, Khidr es un siervo justo de Dios con gran sabiduría y conocimiento místico, y ha sido vinculado con Cotarhuacasis. Dependiendo de la interpretación, Khidr es descrito como un ángel, un profeta o un Bali, santo, que protege el mar, enseña conocimiento oculto y ayuda a quienes están en peligro.
Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.